Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm. Hoy presento. Hola chiquillos, buenos días. Disculpen que hable bajito, pero tengo aquí al bebé a un lado. Entonces le voy a subir el video para que me escuchen bien, aunque hable bajito. Entonces, chamacos, ya casi se llega a la última clase del año. Entonces, hemos estado hablando acerca de los límites de la libertad. Hablamos de los primeros casos. Creo que el primer caso fue el del sonido. El segundo caso fue el de los viejitos. El tercer caso, el de negarse a dar el servicio militar. Entonces vamos a continuar en la página 63, donde precisamente habla de los casos que hemos estado viendo. Y dice, ay, disculpen, está haciendo frío. El primer caso analizado en esta sesión es un ejemplo de la importancia de autorregular el comportamiento aplicando el criterio del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos de los otros para lograr una sana convivencia, ya que no hacerlo se hará necesario aplicar sanciones que establece la ley. Estamos hablando de los límites de la libertad, o sea, en la cuestión de poner música a todo volumen, o sea, en el momento en el que tú entiendes que tú tienes derechos, que tienes tus libertades, también debes de comprender que las demás personas también. Con el caso ese de la música, recuerdo que por ahí estábamos hablando con Juan Diego de hasta dónde, disculpen, hasta dónde la libertad alcanza de nosotros como para poner música a todo volumen en la mañana o en la noche. ¿Y qué tanto nos alcanza la libertad para que el otro vecino también nos ponga música a todo volumen? Entonces, en base a eso, chamacos, nosotros debemos autorregularnos. Significa que nosotros debemos de entender los derechos de los demás, las libertades de los demás, y también entender que algo así les molestaría y nos molesta también. Entonces, por eso son importantes conocer los límites de la libertad. Por ejemplo, no sé si han escuchado personas peleando y que de repente digan, es que es mi derecho. O sea, en ese momento hay que entender qué son los límites de la libertad. Las libertades como tal son derechos, ¿sí? Esos derechos hay que regularlos. Como tal, nosotros hay que entender hasta dónde podemos pelear por nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, en estas libertades que garantiza la Constitución, hasta dónde nosotros podemos pelear que es nuestro derecho ejercer esa libertad. Entonces, los límites a la libertad. Dice, sabes que las libertades no son absolutas, sino que tienen límites. Algunos de ellos están establecidos en las leyes y normas, pero otros son fijados por cada persona o grupo social, en función de los criterios de dignidad, justicia y derechos humanos. Es decir, que también se puede regular desde la parte del Senado y todo ese show. O sea, en el momento en el que... Disculpen, les voy a dar bostezos a ustedes también, ¿verdad? Se va a contagiar. Pero bien, chamacos, o sea, como tal el Senado también regula hasta dónde alcanzarán las libertades. O sea, si llegara a pasar un caso fuerte, si llegara a pasar un caso que requiere atención, por ejemplo, alguna negligencia médica o algún problema que tenga que ver con perspectiva de género o algún problema ya sea del que sea, o sea, que tenga que ver con las libertades, también se puede hacer algo para que esas libertades se respeten o tengan un poquito más de autorregulación, o bueno, de regulación, para que nosotros podamos ejercerlas completamente. Entonces dice, en los tres primeros casos, la ley limita la libertad, previendo situaciones en las que las personas no pueden ejercerla responsablemente. En ese cambio que yo les decía, recuerden que en el último caso, me parece, en el que las personas pueden negar a dar su servicio militar, no lo creo, tengo sueño, no lo creo. Ya estaba despierto. Pero chamacos, en este caso que les decía, el Senado puede cambiarla, ¿no? O sea, se puede ver regulaciones a las leyes y todo para que las libertades tengan más alcance. Por ejemplo, en los que se podían negar al dar el servicio militar, se refería a que
era una objeción de conciencia, es decir, algo tenía que ver, algo de esto tenía que ir en contra de sus principios, algo en contra de sus valores, y él podía negarse, y antes eso no se podía hacer. Significa, chavales, que dependiendo los casos y cómo avanza nuestra sociedad y nuestra cultura, se pueden hacer adecuaciones a las leyes. Es decir, pronto se podría ver, no sé, unas nuevas regulaciones para la escuela. No lo sé si ya no haya unos límites, ya no haya límites de edad, o sea que cualquier persona pueda entrar. No lo sé, o sea, si ya no existiera como tal, no sé, imaginemos que quiten el kinder y lo agreguen a primaria, no lo sé. Puede haber muchísimos cambios. Pero bien, dice, en México y otros países la ley establece límites a la libertad de expresión. En su nombre no se debe incitar al crimen, al odio ni a los límites o a la libertad de expresión. En su nombre, no se debe de poner ni el odio ni la violencia o poner en riesgo la seguridad nacional. En el caso 2, las leyes del País Vasco determinan que incitar al terrorismo en las redes sociales es un delito que amerita prisión. Ah, sí, recuerden a la persona que hablaba de boicotear a alguien o hacer algo. Disculpen. O sea, en algunos países, más que en el País Vasco, yo les decía de Estados Unidos, en Estados Unidos tú pones, ¿sabes qué? Voy a lanzar una bomba en el Senado. Te localizan y van y te encuentran y te encarcelan, porque es una amenaza real. Entonces, incitar al odio, incitar a la violencia, es como tal, es ir en contra de esto de la expresión, porque estás violando la parte en el que no debes incitar al odio. O sea, en el momento en que una persona amenaza desde las redes sociales, ya se puede tomar como real. De hecho, en Estados Unidos, debido a las masacres en las secundarias, si un alumno pone mañana voy a hacer un tiroteo en la escuela, obviamente van a ir por él, lo van a rastrear y van a buscarlo y van a meter a la situación familiar, van a meter ¿cómo se dice? Como van a prever que eso no suceda. Entonces, es muy importante como ahora las redes sociales están jugando un papel importante. Porque ahora lo que tú compartías antes como memes y lo que sea, ahora se te puede voltear y se puede usar para para acusarte de algo que ibas a hacer o algo así. Entonces, si lo ven desde ese punto, un chico que amenaza a todos desde redes sociales o te dice, ¿sabes qué, Alexis? No vayas mañana a la escuela, va a haber un tiroteo. En ese momento, si hasta tú lo reportas, pues tú estás previendo, estás ayudando a prever algo que puede ser violento. Entonces, hay libertad de expresión, tú puedes hablar de lo que tú quieras, pero en el momento en el que estás incitando al odio, a la violencia, pues en ese momento tú ya sobrepasaste el límite de la libertad de expresión. Entonces, a esa parte se refería. Dice, en el caso 3 se observa que nadie puede apelar a su libertad para abandonar a un familiar discapacitado que no puede valer por sí mismo, ya sea por enfermedad o por vejez. La existencia de una ley que sancione a quienes abandonen a sus padres ancianos habla de la falta de conciencia de la dignidad humana y los valores de la solidaridad, compasión y gratitud en una sociedad. No debería de ser necesaria esa ley, por supuesto. Dice, lo deseable es que cada uno aplique su conciencia de la dignidad y los derechos humanos, y para autorregularse en el ejercicio de la libertad. Hacerlo implica lo siguiente. Como les decía, dice que autorregularse implica lo siguiente. Pero aquí menciona, dice, lo más deseable es que no existan leyes para que regulen esto de la dignidad y la conciencia. ¿Por qué es importante que no existieran leyes? ¿Por qué? Porque algo te tendría que decir que abandonar a tu papá viejito está mal. O sea, todo el mundo debería de saber la diferencia entre bueno y malo. Y si tú estés viendo que hay una ley que prohíbe que sus papás dejen a sus padres ancianos en silla de ruedas a su suerte, o sea, tú estás diciendo, es que en serio existe, o sea, en serio tiene que haber una ley que proteja a alguien de eso. O sea, estamos como que muy mal en sociedad como para poder crear una ley que diga, ¿sabes qué? No abandones a tus hijos. O sea, en ese punto, en esto es lo que marca el libro. O sea, cómo es que existen leyes
para prohibir tantas cosas que deberían ni siquiera prohibirse. Si hubiera una buena conciencia, si hubiera una buena moralidad en nuestro país, en nuestro mundo, no existirían este tipo de leyes. Pero para proteger este tipo de cosas es que hay que hacer más leyes, es lo más curioso. Pero bien, dice que para ejercer y autorregularnos bien en nuestras libertades, o sea, para nosotros ejercer bien nuestras libertades, tenemos que autorregularnos, y autorregularnos implica lo siguiente. En el cuadro de la página 63, que dice acciones de autorregulación en el ejercicio de la libertad, marca, por ejemplo, el cuidado de sí. El cuidado de sí es parte de la autorregulación porque dice que una persona, al saberse con dignidad, evita situaciones que la lesionen o coloquen en una posición indigna. O sea, en el momento en el que tú sabes que eres valioso, que eres importante, también tú mismo te vas a cuidar. Y en el momento en el que tú sepas que eres valioso, importante y tienes derechos, ya no vas a permitir que se te trate mal, no vas a permitir que una persona te prive de la libertad, no vas a permitir que una persona te trate mal, te violente. Entonces, en esa parte tú tienes que cuidar de ti mismo. En la parte de abajo dice el cuidado del otro. Reconocer al otro como una persona con dignidad y derechos marca límites, no solamente porque se entiende que la libertad de cada uno termina cuando empieza el otro, sino porque valorar a las personas por su dignidad nos lleva a respetarlas, a brindarlas un trato digno, a no hacerles daño e incluso a cuidarlas. Es lo que decía, o sea, si tú también sabes que si tú sabes que eres valioso, que eres importante, tú también empiezas a considerar a las demás personas igual. Si tú tienes todos esos derechos, hay que entender que las demás personas también. Entonces, en el momento en el que tú ves que hay personas que están desprotegidas, que necesitan apoyo, que necesitan atención, que sus derechos no se están tomando en cuenta, tú también puedes tomar la iniciativa de cuidar, de apoyar, de respetar más que nada los derechos de los demás. Es más importante iniciar con nosotros mismos, es decir, entender nuestros derechos, nuestros valores, nuestras responsabilidades y entender que las demás personas también los tienen. Entonces, ayudar a que se respeten nuestros derechos y los derechos de los demás. Luego, poner en práctica los valores personales y utilizarlos como criterios en los actos y decisiones, o sea, en base a nuestros valores, o sea, nuestras creencias desde la familia, desde los amigos. Nosotros vamos a... Dice, se traduce en la forma de actuar de manera justa, responsable, honesta, defendiendo la igualdad, la libertad y la dignidad. Las personas objetoras de conciencia anteponen sus valores a algunos actos de autoridad e incluso a ciertas formas que atentan contra sus principios. Por ejemplo, el director de una escuela puede negarse a aplicar una norma escolar que resulte discriminatoria, como prohibir a los estudiantes hablen en lengua indígena dentro del plantel. La ley protege el objetor de conciencia porque reconoce el peso de los principios morales en la regulación del comportamiento humano. O sea, que ir en contra de estos principios morales como es ¿cómo se dice? El denigrar o discriminar por diferencias es como xenofobia. La xenofobia es el miedo a la diferencia. En el momento en el que tú te sientes incómodo con diferencias de otras personas, o sea, personas que hablan en otra lengua, personas que se ven diferentes, personas que tienen otros gustos, que rezan en otro idioma, o sea, esa xenofobia es discriminación, porque no estás tolerando las diferencias de las demás personas. O sea, las demás personas pues son únicas e irrepetibles. Significa que esas personas tienen la libertad de ejercer sus creencias, su conciencia, creer en lo que ellos gusten. Y para eso tú tienes que respetarlas también. Por eso lo que me comentaba aquí. O sea, imagínense que allí en su plantel existieran chicos que hablan lengua indígena y que se prohibiera hacer eso. O sea, eso es discriminatorio. También es como si estuviera al revés, ¿no? Que ustedes se van a un pueblo indígena, todos hablan otro idioma y te dijeran, ¿sabes qué, muchacho? Tú no puedes hablar español, tienes que hablar purépecha nada más. O sea, eso también es discriminatorio, claro, cambiándolo en el ejemplo. Y luego, en la parte última dice, respetar los derechos humanos. Hablamos de conocer, respetar y defender tu derecho a la vida y el de todos. El derecho a la salud, al buen trato, al participar
a participar en los asuntos que les afectan, a defender sus creencias, a hablar en su lengua y a vivir de acuerdo con su cultura. Cuando los derechos humanos orientan los actos de una persona, ésta se autorregula y no lesiona los derechos de los demás. Es decir, dice que para hablar de conocer, de respetar y defender los derechos de la vida y la de todos, el derecho a la salud, al buen trato, participar en los asuntos que le afecten, a defender sus creencias. Al momento en el que pasa todo esto, nosotros empezamos a defender también las de los demás, igual que como les decía arriba. O sea, respetar las libertades y respetar los derechos de todos. Es como la forma de autorregularnos para que las libertades se ejerzan bien. Entonces, hasta aquí dice, reflexiona sobre la importancia de la autorregulación en el ejercicio de la libertad, que es en el del cuadro rosa. Dice, ¿recuerdas alguna situación en la que tú hayas regulado tu libertad? Entonces, vamos a responder esa pregunta y vamos nosotros a poner este cuadrito de acciones de autorregulación. Claro que no vamos a pasar todo el texto, solamente vamos a pasar estos, es cuidado de sí, cuidado del otro, poner en práctica y respetar los derechos humanos. Vamos a responder, les repito, la pregunta de abajo, ¿recuerdas alguna situación en la que hayas regulado tu libertad? Vamos a pasar los 4 puntitos negros del cuadro rosita que dice acciones de autorregulación para el ejercicio de la libertad. Los vamos a pasar en la libreta, nada más los vamos a acomodar de forma en la que se pueda poner un concepto de lo que ustedes entiendan de esto. Entonces, actividad, pregunta de abajo, el cuadrito de aquí, pasarlo a su libreta con lo que entienden de autorregulación, ¿sí? Entonces, esa es toda la actividad de hoy. El video está muy cortito, 16 minutos. Espero que alcancen a terminar. Nada más sí les encargo que chequen bien el cuadrito, que anoten lo que ustedes creen. Ay, se me brillan los ojos así. Y lo que ustedes entendieron del cuadrito, o sea, lo que entendieron de cuidado de sí, cuidado del otro, y lo pasamos a la libreta. Eso es toda la actividad de hoy, chamacos. Y nos vemos el viernes para la clase de tutoría. Nos vemos, chamacos.